En esta era tecnológica en la que vivimos, el suicidio sigue siendo un gran misterio. Todavía los especialistas no saben por qué algunas personas deciden poner fin a su vida. En tiempo remoto, algunas culturas creyeron que el suicidio no es que fuese bueno, pero era una forma de abandonar directamente las miserias de esta vida cotidiana. Por ejemplo, los filósofos griegos y romanos creían en esa posibilidad de dejar el cuerpo en un lado y separar el alma. También los íberos o los celtas se suicidaron en masa, en ejemplos como Sagunto o Numancia. Con la llegada del cristianismo, el suicidio empezó a tener tintes realmente dramáticos. Eran abandonados fuera de los camposantos. No se les permitía ser enterrados en lugar bendecido. Es más, los lugares donde, por ejemplo, había un ahorcado se convirtieron en lugar de leyenda, en lugar de aparecidos. Se creía que los espectros vagaban por esos entornos. El ahorcamiento siempre ha tenido una mención especial dentro del mundo de la crónica negra. Y precisamente los datos son reveladores. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, en España hay una media de 6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre más o menos en Europa. Sin embargo, hay un triángulo en una población comprendida entre Jaén y Córdoba, donde esa media se alza hasta el 26,5, casi 5 veces más. Muchos han hablado del Triángulo de los Muertos, del Olivo de la Muerte, y hemos querido conocer lo que ocurre, la realidad de ese lugar. ¿Por qué tanta gente, familias enteras, a veces uno detrás de otro, deciden ahorcarse? De esa forma tan brutal y podríamos decir que casi medieval. Nuestro reportero Francisco Contreras estuvo allí para contarlo. De mi familia, bueno, por la parte de mi marido, van 7. Que ha habido aquí familias que se le ha... Pero todos por lo mismo, por cosas de nervios y cosas de esas así. Mi primo que fue primero fue en el 93. Y mi marido estuvo a punto. Lo que es que lo lleva a los Prados y estuvo 3 o 4 meses ingresado. Eran 2 hermanos nomás, un varón y una hembra. ¿Y fue el primero? Sí. La mujer estaba mal de la cabeza. El suicidio y la figura del suicida se encuentran aún rodeados de incógnitas para la ciencia, envueltos desde tiempos remotos en leyendas y viejas supersticiones. En Andalucía, concretamente en la subbética cordobesa y la Sierra Sur de Jaén, en el área donde se ubican los municipios de Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín y Frailes, existe desde hace años el mayor número de ahorcamientos de toda España. En un olivar se quitó uno, en la casa mayormente se han quitado casi la mayoría, en su misma casa. Se ahorcan en su misma casa. En su misma casa. La mayoría en su casa. Eso que le estamos diciendo, pues se la quitó la madre, la hija, otro abuelo, otros 2 hermanos. Esos han sido todos en la misma casa. Los que aquí les ha pasado eso son buenas personas y estás hablando con ellos y no tienen problemas en una clase, no tienen de medios económicos que están bien y ocurre eso, pues no sé yo de eso de que puede venir. Una anomalía del comportamiento humano que se repite desde antaño en estas tierras y a la que muchos han pretendido dar una explicación. Entre los lugareños existen diferentes explicaciones como causa de los suicidios. Las fuentes y pozos de agua fueron una de ellas. Que decían que era del agua, de un agua que tenemos aquí que se llama la Malagüilla. Y dicen que podría ser por la Malagüilla, pero que eso no lo damos, vamos, es que nosotros que no lo sabemos. Y aquí ha ocurrido eso, pero se ha ocurrido en unas familias así de esa forma, pero que eso, y a lo mejor han bebido hasta menos agua que nosotros. Es decir, que eso no quiere decir que sea por el agua, porque si fuera por el agua no quedábamos uno vivo. Causas que incluso tendrían su origen, según las más antiguas creencias, en desconocidas fuerzas de la naturaleza. Debido a algún aspecto de las nogueras se suicidaba la gente, pero eso no se sostiene tampoco,
Bueno, es que había muchas nogueras y la noguera es un árbol resistente y se ahorcaban ahí. Y lo mismo que se ahorcaban en un olivo o en un cerezo, porque son árboles que abundan aquí en este territorio. El suicidio fue respetado y odiado por diferentes culturas a lo largo del tiempo. Griegos y romanos lo aceptaban. Para los celtas e íberos era un acto de honor y dignidad. El cristianismo persiguió celosamente a todo aquel que osara quitarse la vida. No en vano, la Iglesia Católica negaba los oficios religiosos y la sepultura en campo santo a los suicidas, que eran enterrados en el llamado Corralillo de los Ahorcados, en los cementerios municipales. Para algunos estudiosos, no deja de ser significativo el hecho de que en estas tierras hubiese hace muchos siglos ciertos cultos a dioses misteriosos, como Hipnos. Hipnos es hijo de Nove, o Níobe de la noche, y hermano gemelo de Tánatos, de la muerte. Su misión era llevarnos de la vida a la muerte a través de un sueño plácido, sin dolor. Y a la sombra de los olivos y a la sombra de la presencia del antiguo dios Hipnos ocurre este fenómeno que desde luego es anómalo y nos sorprende. Queremos conocer más y lo hacemos con el psiquiatra forense don José Cabrera. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. A primera vista, un fenómeno bien curioso, ¿no?, que no ocurre en otras partes de España y que, repetimos, quintuplica la media española y europea de suicidios. ¿Por qué? ¿Cuál es su primer diagnóstico? El primer diagnóstico es que es una zona rural muy concreta donde hay una cultura muy antigua, que no sabemos a qué se debe, en la cual todo el mundo ha asumido que una forma de salir de esta vida es el suicidio. Es decir, está inmerso en lo que la gente comenta en el propio reportaje. De todas formas, más adelante quizás pudiéramos explicar de otra manera. Por ejemplo, la estampa que nos han referido en el reportaje de nuestro compañero Francisco Contreras, de un olivo y un ahorcado en mitad de la nada. Hay ciertos símbolos ahí que son bien curiosos a nivel forense y psiquiátrico, ¿no? Sí, bueno, a mí me viene a la cabeza, y eso se ha estudiado mucho, cuando Judas se ahorca en un olivo. De alguna manera, el olivo era el árbol típico de Tierra Santa, y el olivo siempre ha tenido un elemento santo. Hay mucha gente que ha intentado explicar este fenómeno, y la memoria popular imagino que acude a elementos básicos. Es el agua que tomamos, es el aire que respiramos. Hay estudios, digamos, de esta zona o de otras que indiquen que el aire puede modificar comportamientos, la altura. Vamos a ver, los forenses todos hemos practicado autopsias en gente ahorcada. Y sabemos, los que hemos hecho varios años de medicina forense, que cuando un hombre se suicida en el campo, en la siguiente semana o 2 semanas se suicidan otros más. Que son gente que estaba a punto de tomar la decisión, pero la toma cuando alguien del pueblo de al lado la ha tomado. Esto se llama epidemia suicida. ¿Epidemia suicida? Sí, se llama así, se denomina así porque es que ocurre sistemáticamente. Alguien se suicida en una casa, en un pueblo, y en la siguiente semana se suicidan 2 o 3 alrededor. Es una cosa, es como un contagio, digamos, es un elemento de contagio. Pero también quería decir una cosa muy interesante, y es que el suicidio en España es algo muy antiguo. Hay 3.000 personas que cada año se quitan la vida en España. 3.000. 3.000, de las cuales más de la mitad no tienen diagnóstico psiquiátrico. Son personas aparentemente normales. Nos decía uno de los testigos que eran personas normales, sin problemas económicos, y que de repente, como en una especie de desconexión con la realidad, toman esta decisión tan dramática. ¿Esto ocurre siempre así? ¿No tiene por qué ser gente con problemas o gente de determinado tipo, o sí? Se ha hablado mucho de la causa del suicidio, y la gente que lo esté viendo dirá, no, esto de que uno se suicide no es normal. Y es cierto, no es normal. El hombre es el único animal que como individuo se quita la vida. No existe otro caso en la naturaleza porque va contra la especie. Ninguna especie se autoelimina. Pero en el caso del hombre sí. ¿Por qué? Porque el hombre es el único que tiene la capacidad de libertad. Y entonces no es que de repente la persona diga, me voy a suicidar. No. Es que esta persona está mascullando ese tema y un día toma la decisión. Pero es antiguo siempre. Siempre hay algo ahí que está preparándose para que llegue el momento de suicidarse. 5 veces más que el resto de España o de Europa es demasiado, como para empezar a pensar en cosas que no podemos explicar. Sí. 5 veces más suicidios en un punto concreto geográfico requiere un análisis, primero, del clima local, porque se sabe que en lugares donde hay un viento especial hay más suicidios, en lugares con una altitud especial hay más suicidios. Y luego hay que pensar en una cosa que para un psiquiatra es fundamental. En determinados puntos muy concretos, la gente se casa mucho entre ellos. Y eso es lo que se llama endogamia, es decir, el ADN se intercambia poco. Y entonces si hay un gen que tiene algo que ver con la depresión, se transmite. Y entonces se generan zonas donde hay más depresión que en otras zonas. Y ahí hay más suicidios automáticamente.
Vamos a intentar buscar una explicación o por lo menos acercarnos a ella. Los doctores de la región, lógicamente, han sido los más, digámoslo así, precavidos. No han querido lanzar las campanas al vuelo, decir que nada es extraño, porque ante todo hay que tratar esto con respeto. Son gente como cualquiera otra, una comarca además muy próspera, pero es cierto, tampoco se puede negar que esto ocurre, que está ahí y que son datos absolutamente fidedignos. Vamos a conocer más detalles, lo que está ocurriendo ahora, a dónde han llegado los nuevos estudios. Las cifras no mienten. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la muestra de estudio que se analizó entre 1950 y 1999, se produjeron en esta pequeña comarca 273 suicidios confirmados, ahorcamientos repetidos que motivaron actuaciones oficiales durante la pasada década. Al año, pues entre juzgado de instrucción número 1 y juzgado de instrucción número 2, probablemente hay épocas, pero yo creo que pueden alcanzar entre los 40 y 60 casos anuales, depende de la época. Durante los últimos años, no han sido pocos los trabajos de investigación que se han realizado para intentar resolver las causas que generan esta lúgubre conducta. El psiquiatra Antonio Iglesias, junto al doctor Francisco Díaz, fueron los responsables del último estudio de campo. El equipo de Cuarto Milenio pudo romper el hermetismo que se cierne sobre este tema y saber de primera mano los últimos datos al respecto. Más del 65% de las personas que se habían suicidado no habían estado nunca o no estaban en ese momento en tratamiento psiquiátrico. Con lo cual, eso nos permitía pensar que podríamos elaborar algún tipo de estrategia para hacer una prevención. Ni siquiera los analistas han podido establecer un parámetro temporal para este tipo de conducta autodestructiva. El estudio epidemiológico descriptivo que efectuaron no aportó explicación alguna que justificase estos actos dentro de la región. Tan solo algunas hipótesis en las que aún están trabajando. Intentan buscar algún factor estresante, ¿no? Algún estresor vital que pueda hacer que una persona en un momento concreto llegue a la conclusión de que la forma de resolverlo es quitándose la vida, ¿no? Cuadros afectivos de predominio temporal, conductas aprendidas. Lo cierto es que gracias al esfuerzo de estos profesionales, la situación ha variado, afortunadamente. La leyenda y la tradición laten con fuerza en estas tierras andaluzas. A los vecinos no les gusta que se hable del triángulo de los suicidas o de datos que no se ajusten a la realidad. Esperemos que la ciencia, en un futuro que aún parece lejano, logre explicar el enigma y resolverlo. Hay que tener mucho cuidado y siempre ha sido así con los temas donde las personas se quitan la vida. Hemos hablado en este programa algunas veces de suicidios rituales. Recordarán el caso de los suicidas de Tarrasa que se arrojaban a la vía del tren en busca de contactos con otra humanidad. Hemos tocado varios asuntos de ese tipo, pero esto parece completamente distinto. Además parece que está enquistado ahí desde hace muchísimo tiempo porque no se veía mal de alguna manera. Lo curioso es que la imagen del ahorcado en su olivo, como decíamos antes, genera además muchas tradiciones, muchas de ellas maléficas. Desde tiempo remoto, el lugar del ahorcado ha sido un lugar donde pasan muchas cosas. De momento, como decimos, doctor, es un caso absolutamente anómalo. Veíamos incluso también referencias a 50, 60 casos anuales. Una barbaridad. Usted ha dicho una barbaridad. Ahora, el que este programa sea visto por la zona será positivo, porque la gente se planteará, el que lo esté viendo en el pueblo, etcétera, la gente se planteará por qué. Por lo tanto, estos minutos que hemos estado hablando de este tema es digamos, prevención. Como siempre, don José Cabrera, muchísimas gracias por su intervención. El olivo de la muerte, el triángulo de los muertos, nombres a veces despectivos y tratamientos que desde luego a veces han lindado con lo bochornoso. Aquí no hay nada de maldito, lo que hay es un problema que ocurre y que interesa al ser humano y por eso interesa a Cuarto Milenio. ¿Por qué decidimos quitarnos la vida? ¿Por qué personas que no tienen ningún problema repentinamente dan ese paso? Como decía José Cabrera, están con el pie levantado y deciden que es el momento. Quizá algún día lo sepamos. ¿Tendrá que ver todo esto con el dios Hipnos y